Buenos días, en el presente video vamos a introducir el tema de hidrostática. El tema macro es mecánica de fluidos. Cuando hablamos de fluidos hablamos de aquello que no es sólido, que en general serían los líquidos y los gases, que tienen la propiedad de modificar su forma y poder, el mismo nombre lo dice, fluir a través de un conducto. Entonces, lo primero que es importante es ver el concepto de presión. Presión, digamos que aquí hay una placa que tiene un área transversal A y se ejerce una fuerza sobre ella. Entonces la presión es igual a la fuerza aplicada sobre el área. Las unidades serían newton sobre metro cuadrado, que serían pascales en el sistema MKS. ¿Qué quiere decir presión fuerza sobre área? Por esa razón es que a medida que mientras más corta sea el área, más pequeña sea el área de contacto, mayor es la presión. Mientras aumente el área, entonces este denominador hace que esta fracción disminuya. Es por esa razón es que muchas personas, por ejemplo, pueden caminar con raquetas de nieve, mientras que si caminan sin raquetas de nieve se pueden hundir sobre la nieve debido al área de contacto. Entonces miremos un ejemplo. Vamos a poner una placa cuadrada, un mosaico que tiene 0,2 metros de lado y se aplica una fuerza de 40 newtons. El área de esta figura pues es lado por lado, lado al cuadrado, que sería 0,04 metros cuadrados, que sería el área de esta sección de aquí. Y la presión pues sería fuerza sobre área. La fuerza es 40 newton sobre el área y me da 1000. Esto y esto me da 1000, y newton sobre metro cuadrado es pascales. Ahí ya está. Esto es lo que hablábamos ahorita, porque una puntilla, si no tiene buena punta, no clava bien, y si tiene punta, clava. Así el golpe, la fuerza que se le desea la misma. La razón es muy sencilla. En este punto el área de contacto es menor que en este, aquí es mayor. Entonces, al disminuir el área de contacto, de acuerdo a lo que está acá, al disminuir, este fraccionario aumenta. Entonces clava más fácil esta porque la presión aumenta. Ahora vamos a ver el concepto de presión hidrostática. Es decir, digamos un punto, un cuerpo puede ser dentro de un fluido sumergido a una profundidad H. H es la medida que hay desde la superficie hasta el punto en cuestión, y la presión que soporta ese punto en todas las direcciones es igual a ρ por G por H. Esta G pues es la aceleración de la gravedad, aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, y esta ρ es la densidad del líquido. La presión total que experimentaría ese punto sería esa misma presión hidrostática sumándole esta, sería así P0, que es la presión atmosférica, si vamos a tener en cuenta todo el conjunto de presiones. A partir de ahí vamos a ver unos ejemplos. El primero dice qué presión soporta un pez a 5 metros a 5 metros bajo el agua, un pez de agua dulce, ¿no? Bajo un río. Entonces vamos a suponer que aquí está nuestro pez, esta es la superficie del río, está a una profundidad de 5 metros. Nos dice que la densidad del agua de ese río es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua pura, asumiendo pues que fuera agua pura, que no lo es. La presión, pues aplicamos la fórmula ρ, es la densidad del líquido, que es agua, por G, que es aproximadamente esto, por H, que es la profundidad, que es 5 metros. A multiplicar esto por esto me da 50.000, y recordemos que la unidad es pascal. Y a partir de eso, la presión hidrostática, el concepto fundamental de la hidrostática es el principio de Pascal. Dice que la presión ejercida sobre un fluido se propaga sobre este de manera uniforme. Es básicamente una conclusión de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con el principio de Pascal y con la presión hidrostática. Un pez en agua dulce, esta es la densidad del agua dulce, puede descender hasta una profundidad de 4 metros. La pregunta es, ¿hasta qué profundidad podrá descender en el mar, donde la densidad es 1060 kilogramos sobre metro cúbico? Obviamente el agua de mar es más pesada que el agua de río o el agua dulce, por ende el pez puede descender a una profundidad menor debido a que tiene que soportar más peso de la columna de agua sobre él. Miremos, en el agua dulce la presión que soporta el pez se aplica con esta fórmula, la densidad, la aceleración de la gravedad y la profundidad, y me daría 40.000 pascales. Esa es la presión que puede soportar ese pez. ¿Qué pasa si ese mismo pez lo llevamos al mar? Vamos a hallar entonces la profundidad. Despejando H de aquí, esto que está multiplicando pasaría a dividir acá. Entonces la presión que ya hallamos, que es la que soporta el pez, 40.000 pascales. Densidad, ya como estamos en el mar, sería la densidad del agua de mar por G. Haciendo esta división me daría 3,77 metros, que es la profundidad máxima a la que puede descender ese pez. Ya vimos que es menor que en el agua de río. Bien,
Ahora, el último concepto en hidrostática muy importante es el principio de Arquímedes. Dice así: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Ese cuerpo puede estar sumergido total o parcialmente. Y esa fuerza de empuje, miremosla aquí, este es el líquido, va dirigida hacia arriba y tiene esta fórmula: Rho por G por B. Este Rho es la densidad del líquido y este B es el volumen sumergido. Si el cuerpo está totalmente sumergido, pues sería el mismo volumen del cuerpo. Pero si el cuerpo está parcialmente sumergido, sería el volumen de la parte que está sumergida. Entonces, vamos a ver un ejemplo para peso real y peso aparente. Digamos que hay un cuerpo que está en el fondo de este recipiente lleno de agua y el cuerpo tiene una masa de 8 kilogramos. Si la masa es 8 kilogramos, pues el peso es masa por gravedad, 8 por 10 sería 80 newton. Este sería el peso real del cuerpo, el peso real, lo que pesaría por fuera del agua. Ahora, nos dicen que el volumen del cuerpo es de 0,002 metros cúbicos. Entonces este cuerpo experimenta hacia abajo el peso y hacia arriba el empuje. Y el empuje se calcula con esta fórmula, donde esta Rho es la densidad del líquido, que en este caso es agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por G, por el volumen del cuerpo sumergido, que es esta. Haciendo esta operación me daría 20 newtons. ¿Qué quiere decir? El cuerpo pesa realmente 80 newtons y el agua ejerce sobre un empuje hacia arriba de 20 newtons. Eso hace que se experimente una disminución en el peso y él crea que pesa mucho menos. Entonces el peso aparente sería 80 menos 20, sería 60 newtons. Esto concluye que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. O lo mismo que decir que el empuje es la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Como conclusión, un ejemplo dice: un cuerpo de 5 kilogramos sumergido totalmente en alcohol, nos dan esta densidad, tiene un peso aparente de 40 newtons. Vamos a hallar su densidad, la densidad pero del cuerpo. Miremos. Bien, entonces el problema consiste en esto. Tenemos alcohol, dice que el cuerpo tiene un peso real, la masa del cuerpo es 5 kilogramos, el peso se calcula como masa por gravedad. 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado sería 50 newtons, ese sería el peso real del cuerpo. Nos dicen que el peso aparente es de 40 newtons, nos dice el problema. Quiere decir que el empuje es la diferencia entre el peso real y el peso aparente, que sería 10 newtons. Entonces eso podemos calcular, decimos que el empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, donde esta densidad es la densidad del líquido. Despejando el volumen, todo esto que está multiplicando pasaría a dividir aquí. Reemplazamos estos valores y me da un volumen de 1,041 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La densidad del cuerpo pues se calcula con una fórmula tradicional de la densidad, que es masa sobre volumen. La masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. La masa ya vimos que era 5 kilogramos sobre el volumen, que es lo que acabamos de hallar, y me daría una densidad de 4.803 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí parte algo muy importante. Un cuerpo simplemente se hunde en el líquido o se va al fondo cuando la densidad del cuerpo es superior a la densidad del fluido, del líquido que se está cobijando. Si el cuerpo tiene una densidad menor al líquido, el cuerpo flotaría, como es el caso de este problema. Vamos a suponer que tenemos un bloque de madera flotando sobre agua. Digamos que el agua sobre la cual flota tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la madera, que es este bloque, tiene una densidad de 660 kilogramos sobre metro cúbico, que es menor que la del agua. Por esa razón la madera flota. Entonces las dos fuerzas que intervienen aquí son el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Entonces miremos una cosa: el empuje es igual a la densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido, mientras que el peso es masa por gravedad. Ahora, como esto está en equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser iguales porque la sumatoria de fuerzas es 0. Entonces quiere decir que el empuje es igual a el peso. Y reemplazamos: el empuje tiene esta fórmula, el peso tiene esta fórmula. Aquí podemos simplificar esto. Y miremos que quedaría: densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a la masa del cuerpo. Recuerde que la masa se calcula con esta fórmula, la densidad del cuerpo multiplicada por su volumen. Hay que tener en cuenta que ese es el volumen total del cuerpo, mientras que este BS es el volumen sumergido. Esta es la densidad del cuerpo,
y esta es la densidad del líquido. Aquí podemos hacer esta división, este pasa a dividir acá y esta densidad del líquido pasaría a dividir acá y quedaría esta estructura. Reemplazamos simplemente la densidad del cuerpo, la densidad del líquido. Quiere decir que esta división es igual a esta división, que me daría 662.000, me daría 0,66. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen sumergido, que es menor sobre el volumen total, es igual a 0,66. Quiere decir que el 66%, por la coma de los lugares, el 66% del cuerpo está sumergido. Quiere decir que el resto, es decir, 34%, está flotando.